Y vamos a continuar con la doctora Caterín Tavares Trujillo. La doctora nos va a acompañar hoy con la charla Atrofia vulvar, síntomas, diagnóstico y manejo. La doctora Tavares es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Valle, tiene una subespecialidad en uroginecología del Instituto Nacional de Perinatología INPER, en asocio con la Universidad Nacional Autónoma de México. De allí también tiene un diplomado en climaterio y actualmente es docente en la Universidad del Valle, la Universidad Libre, y trabaja también en el Centro Médico en Banaco y en el Hospital Universitario del Valle. Doctora, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Este es el. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y el tema que vamos a tratar es atrofia vulvar, síntomas, diagnóstico y manejo. Atrofia vulvar no necesariamente es sinónimo de síndrome genitourinario de la menopausia. Nosotros podemos tener atrofia vulvar descartando otro tipo de procesos neoplásicos posterior a una radioterapia en pacientes con enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, en estados hipoestrogénicos como la lactancia materna, posoforectomía o en pacientes jóvenes con el uso de anticonceptivos. ¿Por qué señalo aquí el síndrome genitourinario de la menopausia? Porque aunque la atrofia no es, como les dije, sinónimo de síndrome genitourinario de la menopausia, es probablemente la etapa de la vida donde más frecuentemente la vamos a ver. La menopausia es un periodo endocrinológico progresivo, un suceso normal y natural que está definido por el último periodo menstrual y es secundario a la disminución de la función ovárica generada por el envejecimiento folicular. Todas las mujeres la vamos a experimentar de una forma única, dependiendo de sus factores sociales, culturales y su etnia. Las estadísticas del mundo dicen que para el 2035, 1 de cada 3 mujeres en Centroamérica estará en etapa de transición de la menopausia. Adicionalmente, la expectativa de vida está en aumento por encima de 83.4 años, o sea que más de la mitad de la población de nuestras mujeres van a estar 3 décadas de su vida en esta etapa. ¿Por qué es importante? Generalmente cuando nosotros hablamos de menopausia seguimos las guías de la Sociedad Americana y no teníamos nuestras propias estadísticas, pero sí existen. Hay estudios desde el 2019 en mujeres en Latinoamérica, estudios que han incluido un porcentaje importante de mujeres entre 40 y 65 años e incluyeron países como México, Colombia, Chile, Perú y Brasil. Y encontraron un dato interesante: las latinas entramos a menopausia mucho más rápido que las mujeres del resto del mundo. La edad promedio de inicio de menopausia en mujeres de Latinoamérica es de 48.6 años. Y eso es importante porque nosotros no preparamos a las pacientes para esta etapa de su vida en la que van a vivir, si vemos la expectativa de vida, pues 40 años más. Supremamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que la mujer en menopausia actual no es la mujer en menopausia de hace 30 años. Los 50 son los nuevos 30 y la mujer actual es sexualmente activa, laboralmente activa y tiene unas características sociales, culturales y de rol muy distintas. Entonces nosotros tenemos que prepararla para esto y darle las condiciones para que ella mantenga no solamente su función sexual, que es en lo que a veces nos centramos mucho, sino para que entienda que existen otras alteraciones que se pueden presentar que pueden afectar su calidad de vida. De las mujeres en el estudio de Latinoamérica, 54.5 pues presentaron síntomas vasomotores, que esa estadística es muy similar a la estadística a nivel mundial, y casi 60% disfunción sexual, de las cuales se caracterizaba porque adicionalmente presentaban prurito, dolor, sangrado, flujo, urgencia, infecciones urinarias a repetición. Por lo tanto, nuestro deber como ginecólogos en Latinoamérica es fomentar los cambios del estilo de vida desde las mujeres jóvenes y hacer énfasis en la higiene. Inicialmente cuando uno lee esto dice énfasis en la higiene y uno empieza a pensar que siempre hacia el lado contrario, mejorar los hábitos de higiene, pero resulta que las mujeres nuestras, independientemente de la región, tienen exceso de higiene en la mayoría de los casos y hacen una higiene
abrasiva, jabones cosméticos, duchas vaginales, tienen relaciones sexuales, se colocan óvulos de metronidazol y son cosas que si uno les pregunta es que mi mamá me dijo, mi tía me dijo, entonces tienen un exceso de higiene. Obviamente es importante pues mejorar la higiene, pero también tratar el exceso de higiene porque eso va acabando con las células superficiales como ya lo vamos a ver adelante. Otra cosa importante de las mujeres a nivel de Latinoamérica, pero sobre todo en Colombia, es la diversidad que tenemos. No todas las mujeres son igual, tenemos mujeres tenemos una diversidad cultural, tenemos una diversidad social, todas las mujeres la van a experimentar de forma diferente y tenemos una diversidad regional que también es supremamente importante. No es lo mismo tener calores a una temperatura de 5 grados que tener calores en Cali por estos días. Entonces, cuando hablamos de que las pacientes tienen síntomas de disfunción sexual, pero tienen prurito, sangrado, infecciones urinarias, infecciones vaginales, pues estamos hablando de un síndrome geniturinario. Estamos hablando entonces de un conjunto de síntomas que se asocia a la deficiencia de estrógenos y que eso afecta no solamente la vagina, sino que afecta los labios, el introito, el clítoris, la uretra, la vejiga y los músculos del piso pélvico. Entonces, nosotros tenemos receptores de estrógenos en vagina, en uretra, en el trígono vesical y en la musculatura del piso pélvico. Por eso ahorita vamos a hablar de los síntomas de frecuencia, urgencia nocturna y vejiga hiperactiva secundario y hipoestrogenismo. Hay pérdida, obviamente, de la disminución de estrógenos y estos cambios hormonales nos van a generar afectación en todo el tracto geniturinario. Entonces vamos a encontrar en el tracto urinario incontinencia urinaria y podemos tener incontinencia urinaria de urgencia, que es la más frecuente, secundaria a hipoestrogenismo, o sea, aumento en la frecuencia, urgencia y nocturia, que por definición esto podría ser una vejiga hiperactiva, y infecciones urinarias a repetición. A nivel genital, pues vamos a encontrar irritación, resequedad y ardor, y los síntomas sexuales, dispareunia y falta de lubricación. Dentro de la prevalencia de los síntomas tenemos que la resequedad es el más frecuente. En el primer año el 100% de las pacientes que entran a menopausia les van a manifestar resequedad y dispareunia un 78%. Irritación, sensibilidad en porcentajes no despreciables, pero el 100% de las pacientes en el primer año les van a manifestar resequedad vaginal. Entonces, fisiológicamente, ¿qué pasa? Disminuye el estrógeno y el hipoestrogenismo provoca disminución de la pared, del flujo sanguíneo y de la lubricación. La resequedad, prurito, malestar son las manifestaciones. Tenemos receptores en la vulva, en la vagina, en la vejiga, en la uretra, en los músculos del piso pélvico y de la fascia endopélvica. Vamos a encontrar disminución del grosor y del tono muscular. Por eso es que en la menopausia aparecen los prolaxos o aumentan hasta en un 56%. Las pacientes antes tienen el suficiente colágeno para que los ligamentos sostengan los órganos dentro de la pelvis, pero después de la menopausia esta disminución del colágeno nos va a aumentar y el prolaxo adicionalmente nos va a empeorar los síntomas de la disfunción sexual. Se pierde el colágeno, el tejido adiposo y la capacidad de retener agua, las paredes se encogen, las rugosidades se aplanan y se adquiere un aspecto plano, rosa, claro. El epitelio se adelgaza y se pierden las células superficiales. Recordemos que las células superficiales, como lo hemos visto toda la mañana, son las que tienen los lactobacilos y los lactobacilos son los que nos ayudan con el pH. Entonces disminuyen las células superficiales, disminuye el lactobacilo, disminuye el pH y aparecen las infecciones vaginales. No hay un estándar para decir cuánto es el porcentaje de células superficiales y las publicaciones varían. El porcentaje de células superficiales comparadas con las células basales y parabasales, pero casi todas generalmente es un 1% de células superficiales comparados con, más o menos en promedio, comparados con las células basales y parabasales. Incluso, es un poquito excesivo, pero yo se los voy a nombrar, incluso hay artículos que proponen para hacer diagnóstico de atrofia, medirlo por ultrasonido y mirar el tamaño de la longitud total de la mucosa vaginal y hacer como una medida para tratar de hacer una prevención de atrofia vaginal. Entonces ellos miden la longitud total de la mucosa vaginal y ellos dicen que cuando nosotros tenemos una longitud total de 8.5 milímetros y una longitud a nivel de las células
superficiales de 1.5, ya podemos estar hablando de que la paciente tiene atrofia vaginal. Pero verdaderamente el diagnóstico es clínico. Yo no creo que ninguno de ustedes vaya a decir, te voy a mandar una ecografía y voy a mirar si ya el porcentaje en la relación de la mucosa total con la célula superficial. Pero es importante que lo conozcamos porque puede pasar que la paciente lee, que la paciente busca, la paciente te diga, no, yo no puedo tener atrofia, yo tengo 48 años, ¿por qué no me mandas un examen y me confirmas que eso está pasando? La vagina entonces se vuelve friable, tiende a sangrar, como el pH se vuelve alcalino, empiezan a aparecer infecciones oportunistas, la más frecuente la candidiasis vaginal, pero nos pueden aparecer todas las infecciones a repetición. Ese epitelio se atrofia, disminuye la secreción sebácea, los labios son más pálidos y más pequeños, se queda irritación, dispareunia y infecciones vaginales. Como tenemos la disminución de la producción de las fibras de colágeno y la disminución de las células, si nosotros vemos a nivel epitelial cómo se compara un epitelio de una paciente que no está en esta etapa con una paciente después en un estado hipoestrogénico. Ese adelgazamiento a nivel urogenital me va a provocar una uretritis que me va a generar urgencia, frecuencia e incontinencia de urgencia. Y cuando hay un acortamiento de la uretra, me va a generar incontinencia de esfuerzo. Es más frecuente que me dé incontinencia de urgencia, pero me puede generar incontinencia de esfuerzo. Obviamente ustedes ya saben que la causa de la incontinencia de esfuerzo es diferente, pero si tengo una uretra que mide 3 centímetros normalmente y me hace una disminución, esto también me puede generar incontinencia de esfuerzo. Pero en la atrofia es más frecuente los síntomas de urgencia. Tenemos 78% de las pacientes que refieren disfunción sexual, ausencia de la libido, trastorno de la excitación, anorgasmia y, como ya les dije, como aumenta hasta un 56% el prolapso de órganos pélvicos, pues esto nos va a aumentar y a contribuir en la dispareunia. En el artículo que hablamos de Latinoamérica, cuando hablan de la severidad de los síntomas, ellos hacen una clasificación, hay muchas clasificaciones para mirar la severidad de los síntomas en la menopausia. Entonces, hay clasificaciones, esta me gustó porque esta está hecha en las pacientes de Latinoamérica y ellos la dividen básicamente en leve, moderado a severo y hacen una puntuación de 0 a 5 para leve, de 5 a 10 para moderado y mayor de 10 para severo. Involucran características de los labios menores, del clítoris, la elasticidad del introito, la presencia de dolor y de molestias secundarias al dolor durante las relaciones sexuales. En la parte urinaria, recordemos que para que una paciente sea continente, tiene que haber un mecanismo donde la presión de cierre de la uretra sea superior a la presión vesical. Por lo tanto, eso depende no solamente del esfínter interno de la uretra, sino del esfínter extrínseco de la uretra. La mucosa uretral, el tejido conectivo, los músculos periuretrales y las presiones de transmisión. Para ser más claro, nosotros tenemos un esfínter intrínseco y un esfínter extrínseco. El esfínter intrínseco está compuesto por músculo circular y músculo longitudinal, y ese músculo está compuesto por fibras de colágeno. Y el extrínseco es lo que nosotros llamamos el diafragma urogenital, que está compuesto por el compresor de la uretra, compresor uretrovaginal y el esfínter externo de la uretra. ¿Por qué es importante? Porque hablamos de que no solo se presenta urgencia, sino esfuerzo. Entonces, si yo tengo pérdida de colágeno, yo voy a tener una atrofia de los músculos del esfínter intrínseco de la uretra. Pero si adicionalmente también sé que tengo receptores en todos los músculos de la pelvis, también se me va a afectar el esfínter extrínseco. Entonces, yo puedo tener una incontinencia también de esfuerzo por una deficiencia intrínseca del esfínter, solamente secundaria a la atrofia. Recordemos que después de los 30 años arranca en las otras la sarcopenia, que es la atrofia muscular. Si nosotros no ejercitamos estos músculos, no los mantenemos y no mantenemos la producción de colágeno, pues son músculos supremamente pequeños que van a empezar a sentir esta molestia. Sin embargo, nunca perdemos los receptores. Nosotros tenemos receptores para estrógenos hasta los 200 años. Entonces, siempre nosotros podemos tratar porque tenemos receptores, los receptores no se pierden. Normalmente, pues para que las hormonas, los estrógenos ováricos hagan metabolismo hepático y lleguen a ser a un receptor específico, como los receptores beta o los receptores alfa, pues tienen que pasar por todo este metabolismo para convertirse en estriol, que es el único estrógeno que tiene receptores específicos beta. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando yo tengo la unión del estrógeno al receptor,
Esto a nivel celular me estimula la síntesis de proteínas y al estimularme la síntesis de proteínas, pues me estimula la producción de colágeno. Y si yo a nivel de intracelular empiezo a producir colágeno, empiezo a aumentar el epitelio, empiezo a aumentar las fibras, empiezo a aumentar nuevamente las células superficiales, los lactobacilos y revierto todo el proceso. Entonces, si nuestras pacientes tienen un problema por disminución de una hormona y nosotros sabemos que el receptor no se pierde, sabemos que podemos simplemente estimular el receptor para que nuevamente la paciente empiece y pueda mantener su capacidad, su función sexual, su función urinaria. Entonces, es importante, sigue siendo la terapia con estrógenos el gold estándar en pacientes con atrofia. Sin embargo, recordemos que no es la única terapia y que existen pacientes con contraindicaciones absolutas y con contraindicaciones relativas para la terapia estrogénica. Recordemos que depende si la paciente tiene antecedentes de eventos tromboembólicos y de cáncer. Aunque se supone que las terapias estrogénicas locales no tienen una repercusión sistémica que nos va a llevar a una manifestación. Sin embargo, los oncólogos a veces son muy estrictos, nada hormonal. Pues no los ginecólogos, no, nada hormonal, y en glúteos vasculares o los hematólogos también nos dicen ella no puede recibir ninguna terapia. Pero pues no es la única opción, pero sí sigue siendo el gold estándar. Otra cosa importante, a eso yo creo que lo voy a nombrar más adelante. Bueno, en la parte de vejiga hiperactiva, como ya lo dije, la tríada de frecuencia, urgencia y nocturia, nosotros podemos tener vejiga hiperactiva por muchas causas, por un trastorno obstructivo, por una hiperactividad del músculo detrusor o por síndrome geniturinario de la menopausia. Y a veces la paciente nos llega, tengo 50 años, no menstruo hace un año, no tengo terapia de reemplazo, no tengo pareja y tengo incontinencia de urgencia y frecuencia, urgencia y nocturia, y nosotros no la miramos, le mandamos urodinamia, urocultivo y arrancamos el estudio de vejiga hiperactiva, pero a veces clínicamente podríamos empezar concomitantemente al estudio, mirar las características y empezar a suplementar micción programada, restricción de líquidos, la dieta y la terapia local, porque eso nos va a mejorar la sintomatología en un porcentaje verdaderamente importante. La vejiga hiperactiva puede mejorar hasta en un 70% los síntomas de incontinencia de urgencia. Entonces, si nosotros podemos hacer eso solo en la primera consulta y adicionalmente mandamos fisioterapia, porque si mandamos fisioterapia sabemos que a nivel muscular tenemos que hacer un reforzamiento muscular, pero que en vejiga hiperactiva también podemos hacer terapia de estímulo del nervio tibial posterior, pues nosotros ya en una primera consulta le podemos estar mejorando el 70% de los síntomas. Y ya recuerden que adicionalmente la terapia estrogénica no actúa solo en los receptores beta, sino en los receptores alfa. Y los receptores alfa actúan a nivel de la uretra, y a nivel de la uretra mejora la presión de cierre de la uretra, por lo tanto también le estamos ayudando en la parte de la incontinencia de esfuerzo. Y esto es un nivel de evidencia 2 con grado de recomendación C. Y en las infecciones urinarias a repetición, pues tenemos que en la menopausia hay una prevalencia de más o menos 8 a 10% por año y una recurrencia más o menos del 5% en un año. Sí, lo mismo que pasa por las infecciones vaginales, el hipoestrogenismo disminuye la producción de glucógeno, disminuye los lactobacilos, el ácido láctico y eso estimula la proliferación de enterobacterias a las vías urinarias, pero adicionalmente nuestra uretra, que es de 3 centímetros, está más corta. Entonces ya tenemos una proliferación mucho más rápida porque ya no tenemos una uretra de 3, sino una uretra de 2 centímetros, 2.5 y la capacidad de que el E. coli ascienda es mucho más probable. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar el pH vaginal para evitar la colonización y evitar las infecciones recurrentes. Entonces, ¿qué estrategias tenemos y qué medidas podemos implementar para esto? ¿Cuáles son las farmacológicas y cuáles son las no farmacológicas? ¿Y qué otras opciones podemos usar en las pacientes donde, aunque el gold standard sigue siendo la terapia con estrógenos, no los podemos usar o no los queremos usar? Hay pacientes fóbicas de las hormonas y llega y te dice, a mí no me ponga nada hormonal y realmente te pone una situación un poquito difícil. La intención es que nuestras sociedades latinoamericanas nos ayuden a fomentar los cambios en el estilo de vida en las pacientes desde que están jóvenes para que se vayan preparando para esta etapa que va a pasar. Y como les digo, va a pasar en una edad mucho más temprana de lo que le pasa a otras mujeres del mundo. Fomentar la higiene normal, o sea, no la superhigiene ni tampoco la no higiene,
o sea, mantener la higiene normal, lo que hablábamos temprano de los usos de los jabones, que una usa Intibón, nosotras no sé qué, bueno, todos los jabones comerciales que están y las pacientes compran de forma indiscriminada, mirar las características de la ropa interior. Recordemos que la ropa interior ideal debe ser ropa de algodón, no licra, no franela licra, no encaje. Y yo siempre les hago la analogía a las pacientes como cuando van al estadio. Digo, no es lo mismo ir al estadio con una camiseta de franela blanquita que tú sudas, pero es un sudor tolerable, que si tú te pones la camiseta de tu equipo de fútbol. O sea, le da chucha de alguna manera. Entonces, esa licra no deja que la paciente transpire adecuadamente, genera la producción de humedad. Entonces, hacen gimnasia con licra, hacen bicicleta con licra y eso genera en pacientes incluso muy jóvenes este tipo de molestias empeore. Entonces, dormir sin ropa interior, utilizar ropa interior de algodón, no licra, no fran licra, pues tiene una fiesta, póngasela, pero no para el uso diario, ni para hacer ejercicio, ni para trabajar. Y tratar de hacer ejercicio con ropa como las pantalonetitas de CrossFit, que son bonitas, se están usando y generan que la paciente respire. Si una paciente se va a montar bicicleta en licra toda la mañana y luego se mete a pance y luego se devuelve, créame que esto genera una alteración en la microbiota, la cosa más horrible. No uso de toallas que tengan película plástica, Rapicel, Rapigel, Mayasec, porque esto va a empeorar. Y si la paciente está en un proceso de una perimenopausia donde solo tiene resequedad pero todavía menstrua, pues debe tratar de evitar este tipo de toallas y evitar los jabones que afectan el pH. Como les digo, nuestras pacientes son totalmente diversas, totalmente distintas y nosotros tenemos la obligación de adaptarnos a la capacidad, a las características de cada una de ellas. Entonces tenemos medicamentos no hormonales y tenemos terapias hormonales. Entre los no hormonales, la primero, siempre los lubricantes, el ácido hialurónico, quien tiene la mayor capacidad para retener agua, están descritos los fitoestrógenos, siempre mantener la actividad mecánica, así la paciente no tenga pareja, debemos tratar de explicarle que entonces debe utilizar dilatadores vaginales para que mantenga su función y su capacidad, porque hay pacientes que no tienen pareja, se separan y a los 5 años tienen una nueva pareja y es verdaderamente doloroso, incómodo y molesto. Entonces, mantenerla independiente que en el momento no tenga pareja para que tenga su capacidad como tal. El uso de probióticos orales y el láser, que eso lo vamos a hablar ahorita, y en la terapia hormonal, pues la terapia con estrógenos o la terapia con progesterona, diepiandrosterona o testosterona, que en Colombia no la tenemos a nivel vaginal, y otros de acciones sistémicas como los estrógenos a nivel E2 y los SERMs, que es el Femifem, que son moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Entonces, siempre que la paciente tenga o no pareja, se debe fomentar el uso de dilatadores vaginales. No, yo sé que culturalmente no es fácil a veces con las pacientes decirle esto, pero no lo hagamos de una forma ofensiva, ni la mandemos a la pantera roja, ni le digamos que tiene, sino lo hagamos de una forma académica y médica. Mira, lo que pasa es que en este momento no, pero esto va teniendo se va cerrando, va doliendo, va molestando y como puedes usar un dilatador vaginal. Los dilatadores vaginales son costosos, los dilatadores vaginales reales, donde los vamos a comprar en una casa médica, son costosos y son importantes, y tener un kit de esto es bastante costoso, pero uno le puede dar la opción. Bueno, existen otros dilatadores más económicos, pero uno lo va hablando con ella, pero que no se sienta agredida ni ofendida, porque verdaderamente esto puede molestar, pero sí le tenemos que hacer entender que lo que le estamos haciendo es que mantenga su capacidad y su función, porque es que le quedan 40 años más y es probable que en 40 años va a tener otro compañero nuevamente y va a necesitar tener esta capacidad sin que sea doloroso. El uso entonces de hidratantes. El problema de los lubricantes, por ejemplo, el ácido hialurónico de los lubricantes es el que tiene mayor capacidad de retener agua, pero en nuestro medio es un poquito costoso. Entonces, si nosotros tenemos la paciente del consultorio particular, nosotros podemos mandarle ácido hialurónico, pero a veces están nuestras pacientes de los hospitales públicos que no tienen la capacidad de utilizar ácido hialurónico. Pero existen los aceites minerales que están descritos que ayudan y favorecen a la hidratación. Está descrito el de oliva, el de coco, el de almendras. El de oliva tiene mal olor, el de coco es dulce y el de almendras es dulce y predisponen a infecciones por hongos. Entonces el ideal sería el aceite mineral, no tiene color, no tiene olor, es muy económico, lo consiguen, no,
y vienen unos tarros grandes y también les sirve no solamente de humectante, sino de lubricante vaginal. Entonces, es supremamente importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Y la primera línea de terapia, siempre, independientemente que vamos a colocar una terapia hormonal o no, es arrancar con un hidratante vaginal. Y ya posteriormente vamos a adicionar la terapia estrogénica sistémica, la terapia estrogénica sistémica no está indicada para los síntomas urinarios ni para los síntomas vaginales. La terapia sistémica es para síntomas vasomotores, prevención de fracturas por osteoporosis, pero no para los síntomas vaginales. Incluso hay estudios donde la terapia sistémica empeora los síntomas de incontinencia. Entonces no está indicada para eso. La terapia local a nivel vaginal es la que está para síntomas a nivel de atrofia vaginal. Entonces la sistémica no, la terapia local. ¿Listo? Arrancamos, generalmente mejoran los síntomas hasta en un 56%. No amerita usar progesterona en las pacientes que tienen útero, su seguridad endometrial está descrita hasta por 1 año, o sea que no tenemos que darle progestógenos y teóricamente no aumenta el riesgo de cáncer de mama, de endometrio ni de enfermedad cardiovascular, pero como les digo, a veces nosotros la paciente llega con la indicación de su médico tratante, nada hormonal, por favor. Los progestágenos generalmente no se indican cuando utilizamos una terapia local, pero cuando la utilizamos por más de 1 año sí tenemos que hacer una ecografía y estar vigilando el endometrio de todas maneras. La terapia local obviamente mejora la estructura de colágeno, convierte el epitelio atrófico y estimula nuevamente la producción de células superficiales. El estriol es uno de los estrógenos más específicos porque actúa directamente en los receptores beta, no tiene que hacer el paso, entonces actúa directamente. En algunas pacientes el vehículo del estriol arde, entonces si nosotros llega una paciente con atrofia y le ponemos estriol, la paciente siente como le hicieran un chile, le va a arder, no se lo va a poner y no va a volver. Entonces recuerden, primero hidratantes, por lo menos 3 semanas de hidratantes o 1 mes y luego arranca la terapia con estrógenos, pero no la podemos arrancar inmediatamente porque la paciente le va a arder porque el vehículo generalmente arde. Entonces eso es importante. Los estrógenos conjugados siguen, aunque no tengan el receptor específico beta y tengan que hacer un paso más, siguen siendo la terapia ideal para tratar estas pacientes. Entonces a veces nos vamos por lo más nuevo y nos olvidamos de esto, pero esto sigue y la mayoría de los estudios están hechos con estrógenos conjugados. El estrógeno conjugado tiene adicionalmente que también actúan los receptores alfa y nos da una mejoría a nivel de la continencia y hace exactamente lo mismo, la conversión del epitelio atrófico, el estímulo de las fibras de colágeno. Por eso en las pacientes prequirúrgicas es importante a veces mejorar las características del tejido con los estrógenos. Nos aumenta el grosor del epitelio, la vascularidad del plexo, la sensibilidad del número de receptores, la fuerza muscular, la presión de cierre de la uretra y la transmisión de presiones. Entonces nos da un efecto importante a nivel de la continencia. Tenemos otro tipo de estrógenos como el promestrieno. El promestrieno es un estrógeno sintético que es derivado del estradiol. Tiene muy buena respuesta, lo tenemos en Colombia, se agota a veces, pero tiene muy buena respuesta, tiene las mismas contraindicaciones y efectos adversos, patología mamaria, antecedente de cáncer, enfermedad tromboembólica y define uno con el paciente y su médico tratante si lo puede usar y este sí se usa en dosis continuas, diarias, más o menos de 20 días, pues un esquema diferente. Y las otras terapias en las pacientes que definitivamente no podemos, está el ospemifeno, a pacientes con antecedentes de cáncer de mama o cáncer de endometrio, eso depende de la preferencia, la necesidad, los riesgos, porque como les digo, la terapia como tal no ha demostrado que tenga un impacto a nivel sistémico y uno pudiera usarla, pero pues existe, solo que ese no lo tenemos todavía en Colombia, hace rato está que llega, pero no ha llegado y se debe a utilizar, pero debemos recordar que este SERM aumenta los síntomas vasomotores en aquellas pacientes y aumenta el riesgo de trombosis venosa. La epiandrosterona tampoco la tenemos, también está descrito, pero no hay estudios de su seguridad en pacientes con cáncer de mama. La terapia con láser sigue siendo controversial, sin embargo, cada vez hay más estudios que la favorecen.
Anteriormente uno decía es que los estudios son muy pequeños, es que los estudios son muy cortos, pero ya han pasado los años y los estudios siguen mostrando que es una terapia efectiva en pacientes con atrofia vaginal. Entonces, ese es el plan B cuando yo tengo una paciente que no puede recibir terapia estrogénica, le tengo que dar esta alternativa porque a corto plazo sí ha mostrado resultados, porque literalmente estimula la fibra de colágeno y me estimula la producción y generalmente me revierte toda la cascada de la que ya hemos hablado. Y existen otras terapias. Estas terapias son un poquito más de estética vaginal, verdaderamente, pero es importante porque las pacientes lo van a leer y nos lo van a preguntar y nosotros le tenemos que dar una respuesta lógica de su efectividad. Está la inyección de plasma rico en plaquetas, está la injerto de grasa autógena, que es la lipoinyección grasa en los labios mayores, está el ácido hialurónico, sobre todo para aumento del punto G, la toxina botulínica y el colágeno, la inyección de colágeno. Obviamente esto es un tema completamente diferente del cual no vamos a tratar, solamente me parece importante acerca de estas terapias mostrarles un comunicado que hizo la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica acerca de los estudios que evalúan estas terapias. Obviamente son estudios todavía muy chiquitos, no controlados, con una evidencia pequeña, pero ellos hacen como una especie de recomendación sobre los estudios para que nosotros tengamos precaución en el uso de estas terapias. Primero, que ellos tienen una preocupación con respecto de la metodología de la preparación del plasma rico en plaquetas, porque no hay un estándar que diga cuál es el tipo de relación que debe mantener. Ellos dicen que las concentraciones de plasma rico en plaquetas que tienen, dependiendo de la concentración de leucocitos y de plaquetas, puede afectar significativamente el resultado en las pacientes, que los estudios que muestran un porcentaje mayor de leucocitos pueden afectar los resultados, pero todavía no hay una guía que diga el plasma rico tiene un porcentaje tanto de plasma y tanto de leucocitos, solo saben que cuando hay más leucocitos afecta el resultado. Y las plaquetas cuando no son activadas pueden conducir a mejores resultados que las plaquetas activadas. Entonces a veces uno, plasma rico en plaquetas, pero eso tiene que tener una estandarización que no existe todavía. A veces las pacientes se hacen eso en la peluquería y se los hace un esteticista y va y le consultan a uno. Y lo único que uno puede decir es, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica no evalúa todavía estos tratamientos porque no están estandarizados. Si hay gente que los lleva haciendo, si hay gente, y probablemente los estudios todavía son chiquitos y en una línea de investigación, pero es importante que nosotros orientemos a las pacientes sobre las recomendaciones en caso de que ellas se los vayan a hacer. También informa que en algunas inyecciones con ácido hialurónico aumentan el riesgo de embolias vasculares y sobre todo en aquellas pacientes cuando utilizan ácido hialurónico no reticulado comparado con el ácido hialurónico reticulado. Entonces, cuando la paciente se vaya a hacer algo de tratamiento, le dices que te lo haga alguien que lo haya estudiado y que la concentración de plaquetas sea mayor que la concentración de leucocitos y que el ácido hialurónico sea no reticulado. Básicamente es como la información que ustedes le pueden dar y orientar para evitar estos efectos y estos eventos como tal. Entonces tenemos la paciente, nuevamente hacemos el flujograma ya como para finalizar, tenemos la paciente dependiendo del grado de afectación, si es leve o severo, siempre arrancamos con hidratantes vaginales, siempre, 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 si tenemos ácido hialurónico con ácido hialurónico, si no con aceites minerales y luego dependiendo de los síntomas pues arrancamos con un estrógeno local, sea estriol o sea estrógenos conjugados, que ambos nos van a dar una muy buena respuesta y en aquellas pacientes que tengan contraindicación para los estrógenos, pues tenemos las otras terapias alternativas, donde de todas las terapias alternativas, la que hasta ahora ha mostrado mejor efectividad es la terapia con láser. En conclusión, el hipoestrogenismo en la menopausia se asocia con un 70% de síntomas del tracto genitourinario, no solo resequedad y dispareunia, sino incontinencia de urgencia, incontinencia urinaria, aumento de la frecuencia y la urgencia, los síntomas de la disfunción sexual, prurito, dispareunia y sangrado. Y la terapia sistémica no nos cubre a nivel genital. La terapia local es la que nos cubre a nivel genital y el estriol pues tiene una acción más selectiva a nivel de los receptores beta, que son los del piso pélvico, pero el estrógeno conjugado tiene una acción que adicionalmente es selectiva en los receptores alfa. O sea que cualquiera de los dos nos va a generar muy buenos resultados con nuestras pacientes.